Bueno, hasta acá llegamos en esta segunda jornada muy interesante. Pasaron 13 paneles, un montón de expositores y muchas cosas, por supuesto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la segunda jornada del tercer Congreso Internacional de Industria 4.0. Ya mismo vamos a meternos con el primero de los paneles que tenemos para hoy, que trata de la transición a la sostenibilidad. Habla de la gestión de recursos y energías renovables. En este caso, el moderador será Raúl Escaglia, que es vicepresidente regional de la Asociación de Industriales de la provincia de Buenos Aires. Y junto a él estarán la arquitecta Silvina Carrizo, que es investigadora independiente del CONICET. Estará también el ingeniero Cristian Wallace, docente de cátedra termodinámica técnica, titular de cátedra de energías renovables de la Universidad Tecnológica Nacional. Y también estará el ingeniero Pablo García, que es coordinador académico de la Maestría de Energías Renovables y su gestión sustentable y director ejecutivo del Laboratorio de Innovación y Desarrollo de Energías Renovables en la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias, Federico. Acá estamos en esta mesa sobre transición a la sostenibilidad, gestión de recursos y energías renovables, junto a Silvina Carrizo, a Cristian Wallace y a Pablo García, tres amigos y grandes profesionales. Así que, bueno, las presentaciones de ellos tienen que ver con... Silvina es arquitecta de la Universidad Nacional de La Plata, obtuvo los diplomas de máster y de doctor en Geografía, Ordenamiento Territorial y Urbanismo de la Université Sorbonne Nouvelle de París. Es investigador independiente del CONICET e integra el panel de docente de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires. Está a cargo del Team Centro de Estudios sobre Territorio, Energía y Ambiente. Y entre otras cosas trabaja en cooperación con colegas de universidades argentinas y francesas sobre problemáticas de actividad extractivas, transición energética y co-construcción territorial. La doctora Carrizo nos va a hablar sobre energías en la transición ecológica. Está acompañándonos también Cristian Wallace, que es ingeniero industrial, graduado de la UTN de La Plata, magíster en energías renovables, mención solar en la UTN de Buenos Aires. Es becado de la DAAD en Alemania, proyecto eólico. Docente en Termodinámica y Física 2 y de Medio Ambiente de la UTN. Docente en la Maestría de Energías Renovables de la UNOVA. Cofundador de Enersol Energía SRL, miembro de la Comisión de Energía Solar de IRAM. Asesor en energías renovables de proyectos para el CONICET. También nos va a estar acompañando Pablo García, que es ingeniero químico de la Universidad Nacional de La Plata. Obtuvo el título de doctor en gestión de las energías renovables de la Universidad de Cádiz, Barcelona. Es coordinador académico de la Maestría en Energías Renovables y su gestión sustentable y director ejecutivo del Laboratorio de Innovación y Desarrollo de Energías Renovables de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires. Miembro fundador de Entropía, Gestión Energética e Innovación, Red de Colaboración Profesional en Eficiencia Energética, Construcciones Sustentables y Proyectos de Energías Renovables. El ingeniero García nos va a hablar sobre la gestión de la energía aplicada al sector empresario. Buenos días a todos y bienvenidos a Pablo, a Silvina y a Cristian. Y Silvina, tenés la palabra. Bueno, muchísimas gracias al Congreso de Industria y en particular a Raúl por abrirnos este espacio para poder hablar sobre temas estratégicos como son los ligados a la energía y en particular a las transiciones ecológicas. Entonces voy a aprovechar para presentar algunos resultados de los trabajos
trabajos que estamos haciendo y contarles algunos conceptos que estamos discutiendo para que nos den el cuadro para entender mejor los cambios que acontecen en Argentina. La palabra transición es una palabra que usamos frecuentemente en distintos ámbitos desde tiempo atrás, pero ahora se está posicionando de otra manera y esto cuenta, ¿no? Tiene un significado y también tiene costos. La palabra transición ecológica está tomando protagonismo en una escena donde fundamentalmente se hablaba de desarrollo sostenible, concepto que empezó a tomar relevancia por sobre el concepto de ambiente. Todas estas palabras son igualmente relevantes, solo que algunas van tomando en determinado momento mayor protagonismo y eso justamente nos habla del tiempo histórico que se está viviendo. Entonces, el ambiente tomó protagonismo cuando fundamentalmente se empieza a hablar de la preocupación por los recursos naturales, su agotamiento, su disponibilidad, etcétera, etcétera. Luego el desarrollo sostenible es un concepto que empieza a hacerse presente porque estas preocupaciones tomaron importancia en acuerdos internacionales. Básicamente se cambió la escala espacial. Y la transición nos reintroduce una escala temporal que estaba presente en la definición inicial de desarrollo sostenible, entendido como aquel que debe considerar el desarrollo de las generaciones, o no comprometer el desarrollo de las generaciones futuras. Entonces, la transición ecológica, que es este concepto que se está hablando enormemente, tiene distintas acepciones, ¿no? Según el contexto en el que se lo use, y a veces se refiere particularmente a ese momento intermedio entre dos estadios, entre dos modelos de sociedad. Otra acepción sería como un cambio estructural en curso al que la sociedad y los territorios deben adaptarse. Un tercero se refiere a una transformación elegida en la cual uno puede participar, para la cual debe organizarse o autoorganizarse. Y finalmente una cuarta acepción que se refiere a un camino delineado, ¿no? Trazado de manera más realista y aceptable. Todos estos conceptos son complementarios y nos hablan fundamentalmente de la tensión que existe entre la continuidad y la discontinuidad de un modelo, entre las posibilidades nulas o totales de elegir esos cambios, entre la inercia de lo existente y la ruptura con ello, o de la heteronomía o autonomía en este campo. Entrando entonces a la transición energética, que al ser menos integral es más fácilmente definible, podemos decir que alude a la incorporación masiva de recursos renovables, desafiando la relación de los individuos y las comunidades con la energía, flexibilizando entonces las opciones que la sociedad tiene, repensando la planificación, el diseño, la gestión y la gobernanza de los sistemas energéticos a distintas escalas: el territorio, las ciudades, el barrio, el edificio mismo. ¿Qué fue lo que promovió fundamentalmente y promueve esta transición? Es la lucha contra el cambio climático. Ha habido una sucesión de eventos internacionales, como dije, que fueron haciendo que los países y las sociedades asuman compromisos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Sabemos que la energía es la principal
la quema de combustibles, uno de los principales responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero, y es por esto que el sector energético se ve tan condicionado por la necesidad imperiosa de reducir la contaminación. Y el otro motor, que no es menos importante, es la necesidad de erradicar la pobreza. 1.300 millones de personas aproximadamente no cuentan con servicios eléctricos, y hay otros 1.000 millones de personas que tienen un servicio completamente inadecuado. Entonces, 2.300 personas tienen servicios eléctricos o carecen de servicios eléctricos adecuados. 2.700 son las que todavía dependen de la leña como combustible principal para cocinar o para calefaccionarse. Entonces, en esta transición energética, en el paso de un modelo a otro, se puede hacer mucho para contribuir a reducir esta pobreza energética que redunda en la pobreza de las poblaciones, limitando sus posibilidades de tener educación, salud, alimentación adecuada. Entonces, la energía en todo esto debe ser vista como un recurso en dos frentes. Se la puede ver como un recurso local, motor de actividades productivas, extractivas, industriales, fuente de ingreso, ¿no? Que debe ser valorizada y territorializada, siempre preocupados por la producción sostenible, durable, la justicia espacial y la soberanía energética. Al mismo tiempo, como decía, es un recurso que brinda o que debe estar en función del bienestar de las poblaciones y para el sostén de las actividades económicas, entendido como un derecho humano y como la vía de acceso a beneficios múltiples. En ese sentido, hay que preocuparse por una distribución equitativa, por una disponibilidad asegurada y por un uso racional del recurso. Cuando entonces hablamos de transiciones, hablamos de cambiar cosas en los dos frentes, con repercusiones en todos los órdenes de la vida y de las actividades económicas. Las transiciones, entonces, son transformaciones integrales y llevan décadas. La humanidad ha vivido ya otras transiciones energéticas, la del paso de un modelo basado fundamentalmente en el consumo de biomasa a otro basado fundamentalmente en la utilización de carbón, que llevó varias décadas para que ese carbón ocupara o brindara 10% de la energía que consumía el mundo, y que llevó otras tantas décadas para que el carbón superara a la biomasa en protagonismo. Luego una transición en la cual al petróleo, que también tomó varias décadas imponer, y ahora se está transitando un cambio fundamentalmente hacia el gas y a las energías renovables, las cuales cuantitativamente todavía tienen una participación no muy significativa, pero que crecen de forma acelerada. Este gráfico les muestra entonces la participación de cada fuente en la matriz energética primaria mundial, donde vemos el petróleo, el carbón y el gas tener roles cuantitativamente muy significativos, y las renovables todavía teniendo la participación menor. En Argentina, la participación de las energías renovables en promedio no es muy diferente, pero la matriz de este país se caracteriza por tener una participación muy importante del gas. Como vemos en el gráfico inferior, hace décadas que Argentina transita un cambio de matriz en el cual
se ha dado importancia a la valorización de este recurso, primero para sustituir importaciones de carbón, luego para reducir también las de combustibles líquidos, y así es que el gas, que es un recurso que tiene usos múltiples, se ha podido aprovechar masivamente en toda la geografía nacional. Y existe enorme potencial en el país para seguir valorizando este recurso, ya que Argentina cuenta con volúmenes considerables de shale gas, o sea, de hidrocarburos no convencionales, que están siendo explotados en la Patagonia, particularmente en la formación de Vaca Muerta, en la cuenca neuquina, y que permiten recuperar los niveles de producción nacional que venían decayendo. Pero en este escenario comienzan a prosperar las energías renovables, en las cuales Argentina también tiene muchísimo potencial. Un país rico en recursos eólicos, en recursos solares, biomásicos, incluso otros. Así es que en el gráfico inferior ustedes pueden ver cómo, especialmente en los últimos años, la generación eléctrica renovable ha ido aumentando con un notorio protagonismo de la energía eólica, siendo que se han establecido numerosos parques en el litoral atlántico. Luego Cristian nos hablará en particular de la energía fotovoltaica y la energía solar térmica, que tienen enorme potencial. Y el otro gran recurso que tiene un rol importante en esta transición es el de la eficiencia, sobre el cual nos va a hablar Pablo. Este recurso está al alcance de todo, tanto de las personas o familias de menores recursos, como de las mayores industrias o actores económicos del país. Todos pueden acudir a él para seguir obteniendo o mejorando incluso la calidad de sus servicios y de sus actividades, y no necesitar mayores volúmenes de energía para llevarlos adelante. La eficiencia, en buena medida, depende de entender que todos tenemos un rol en la gestión del recurso, y que este nos va a poder permitir ahorrar recursos, por ende contaminar menos, tener mayor seguridad en general en el aprovisionamiento, y disponer de mayores recursos económicos para otras actividades y otros fines. En ese sentido hay muchos programas a distintas escalas, nacional, provincial o local, que están tomando curso. En el mapa, fundamentalmente, lo que pueden ver es cómo se han ido multiplicando los grandes proyectos de energía eólica, de energía renovable, en distintos territorios, ¿no? El litoral eólico, como ya les mencioné, pero también el norte solar, el centro, poniendo en valor la producción de maíz para la obtención de bioetanol, los ingenios azucareros produciendo también bioetanol, y la región centro en torno a Rosario, con la producción de biodiesel, fundamentalmente a partir de soja. Es así que se está recomponiendo el tablero energético, que se superpone a las cuencas hidrocarburíferas que históricamente ya estaban siendo valorizadas.
todo esto da nuevas posibilidades a los distintos territorios. Y permite, por supuesto, reforzar la disponibilidad de energía para atender o brindar servicios al conjunto de la población, siendo que todavía Argentina posee más de 1 millón de habitantes dependiendo de la leña para calefaccionarse o cocinar. Los porcentajes mayores de estas poblaciones que no están conectadas o que no tienen servicios adecuados se encuentran en las provincias del norte o en los asentamientos periféricos de las grandes ciudades. Como decía, Argentina está transitando hacia un nuevo modelo energético con grandes proyectos centralizados, concentrados en algunas regiones que permiten abastecer los grandes centros de consumo urbanos e industriales, que son muy importantes, ¿no?, para reforzar las redes y el sistema nacional, pero también uno ve la multiplicación de proyectos de otra escala, dispersos, en los cuales la ciudadanía tiene una participación creciente, proyectos, ¿no?, de iniciativas locales en buena medida, buscando encontrar nuevas oportunidades económicas, además de la mejora de los servicios locales. Es decir, que en este nuevo mapa existen grandes proyectos y pequeños proyectos, y no es ni la cantidad de los proyectos, ni la potencia, ni el tipo de energía lo que pesa, sino la calidad y la posibilidad de valorizar los recursos y brindar buenos servicios. Entonces, podemos decir que en el nuevo paradigma energético lo que cuenta es valorizar recursos locales, universalizando servicios adecuados y luchando contra la pobreza, propiciando entonces la eficiencia y el empoderamiento social, aprovechando, ¿no?, oportunidades comunitarias, nichos económicos y posibilidades tecnológicas. Todo esto representa, ¿no?, una oportunidad de formación, oportunidad de empleo y, como muestran todas estas imágenes, de mucha industria. Así que muchísimas gracias. Espero luego de la palabra de Cristian y Pablo poder seguir hablando al respecto. Silvina, ¿cómo estás? A mí me quedan un par de preguntas con respecto a lo que presentabas. ¿Qué oportunidades específicas vos ves que tiene todo lo que es la aplicación de la industria 4.0, la transformación digital, la sensorización, a este modelo de transición, pensando en redes inteligentes y bueno, en tantas otras cosas que podrían ser aplicables? Las posibilidades son enormes y digamos que todo lo digital tiene significados y relevancia enorme en todo el cambio, desde permitir que el usuario tenga, desde el que tiene menores recursos económicos, tenga información para saber cómo gestionar mejor su energía, cómo hacer un reclamo, hasta la posibilidad de introducir nuevos artefactos para obtener mejores servicios con menores recursos energéticos, más eficientes. Sí, no hay dudas. Y con respecto a la legislación, entiendo que el diputado Molle, por ejemplo, Matías Molle, presentó un proyecto sobre generación comunitaria. Me parece que ese tipo de proyectos son muy interesantes y pueden llegar a transformar la forma o sea, transformar a las distribuidoras en generadores, y creo que eso es muy interesante, ¿no?, también para discutirlo y pensarlo. Sin lugar a duda es muy importante dar un valor creciente al actor histórico que han sido las cooperativas, ¿no?, actores que tienen más de un siglo y que se iniciaron en la generación y que podrían reforzar ese rol, pero
el concepto de comunidad energética es aún muchísimo más amplio y creo que hay muchísimo para hacer. Digamos que todos los ciudadanos podemos organizarnos colectivamente para trabajar en energía. Y en eso hay todo un campo, un marco normativo a desarrollar. Bueno, muchas gracias, Silvina. Vamos a seguir con Cristian Wallace, que nos va a hablar un poco sobre la aplicación de la energía solar térmica. Cristian, tenés la palabra. Hola, Cristian. ¿Cómo andás, Raúl? ¿Todo bien? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por estar y bueno, tenés la palabra para contarnos un poco sobre todo lo que sabés del tema. Perfecto. Bueno, antes que nada, muchas gracias a vos y a toda la organización por haberme invitado. La idea es que en estos pocos minutos charlemos un poco de la situación que tiene que ver con la industria, lógicamente, y las oportunidades que existen para resolver problemas con respecto al tema, obviamente, energético. Así que, bueno, avancemos. Brevemente lo que quiero hacer es tratar de situar, ¿sí?, las oportunidades y la problemática que se puede resolver, digamos, mediante la detección de ellas, ¿sí?, y se puede resolver muy fácilmente con energía solar. Lógicamente la energía solar se divide en dos grandes mundos, energía solar fotovoltaica y energía solar térmica. En pocas palabras, energía fotovoltaica es para producir energía eléctrica y energía solar térmica, lógicamente, es para producir energía térmica, ¿no? O sea, energía en forma de calor para distintos usos. En complemento con lo que comentaba Silvina, algo que creo que es muy importante, además del estado de situación y la foto, de este gráfico solamente me quedo con algo muy interesante, ¿sí? Esto es la capacidad instalada a nivel mundial de sistemas fotovoltaicos. Acá, en realidad, ahora no interesa, obviamente, el valor absoluto, más allá de que sea mucho o poco, sino tiene que ver más con la tendencia, hacia dónde nos movemos. Y esto puede tener impacto o no en los distintos países. Lógicamente que esta es la capacidad instalada mundial y hay algunos países predominantes que explican este desarrollo. Ahora bien, ¿esto impacta de manera directa en la Argentina? Y la respuesta es sí y no. ¿Por qué? Porque, como bien señalaba Silvina, hay distintos niveles en los cuales uno puede introducir este tipo de tecnología y resolver situaciones. Lo mismo sucede con la energía eólica, quizás con menos, digamos, aceleración en estos últimos tiempos, debido a que múltiples factores, pero uno podemos decir que es el costo de la tecnología fotovoltaica. Lo importante de todo esto es la tendencia creciente y esto que comentaba perfectamente Silvina, que hay un nuevo paradigma, hay una transición, que bueno, tenemos que ver cuando nos metemos dentro de este tren, digamos, de tendencia global, cómo impacta en lo que tiene que ver con nuestra región, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a charlar, hecha esta introducción, y con ejemplos, porque me parece que es muy importante que para los que están del otro lado y quieren detectar oportunidades para la industria, es muy importante visualizar las oportunidades. Entonces, en estos pocos minutos quiero, digamos, dejar de manifiesto eso. Entonces, fotovoltaico, el mundo fotovoltaico lo vamos a dividir en dos grandes mundos, ¿sí? Los sistemas aislados de la red y los sistemas conectados. Ambos, lógicamente, son, desde el punto de vista empresarial, oportunidades de negocio, y así debe ser, digamos, porque es un poco lo que motiva al desarrollo, digamos, de las empresas, pero hay algo que los diferencia. Digamos, el negocio de los sistemas fotovoltaicos aislados es puntualmente resolver una problemática de un sitio, como vamos a ver a continuación. Y los sistemas fotovoltaicos de inyección a red están, lógicamente, para resolver un problema, pero tiene que ver más con digamos, maximizar un flujo de fondos de un proyecto económico financiero, lo cual está perfecto también, ¿sí? Y
lógicamente que tiene que ser negocio para que se desarrolle la industria, ¿sí? Pero está bien separado que uno tiene como, digamos, protagonista al parque solar y el otro tiene como protagonista al problema que resolvemos. Casi que el módulo fotovoltaico es una anécdota frente a la solución que uno puede brindar con estos tipos de sistemas, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poco de lo que pasa más regional, ¿sí? En la provincia de Buenos Aires, que es donde, digamos, yo puedo por lo menos compartir mi experiencia. En la zona de la provincia de Buenos Aires no hace falta irse al medio del campo, sino que de las grandes ciudades a pocos kilómetros no solamente hay poca disponibilidad de red, sino también hay problemas de servicio, con lo cual mucha gente necesita una solución, sea renovable o no, para justamente apuntar y focalizarse en el problema de la falta de servicio, ¿sí? Por cuestiones, digamos, de infraestructura, o porque no se va a llegar ahí en mucho tiempo, o porque tiene red pero tiene problemas de energía. Entonces, esto es una instalación acá en una zona rural cerca de La Plata, a no más de 7 kilómetros, en donde, bueno, en un campo se necesita energía para cambiar, lógicamente, los hábitos de vida. Lo voy a ir mostrando con ejemplos para que se entienda la situación. Esto es un puesto de campo cerca de Chascomús, en donde básicamente acá se hizo un sistema híbrido, en donde se resuelve la disponibilidad de energía, pero acá no es solamente tener energía. Este puesto de campo está a 30 kilómetros de camino de tierra, ¿sí? De cualquier lugar. Entonces, a veces los caminos están cerrados, lógicamente, por lluvia, y la frecuencia con la que pueden disponer de combustible para, digamos, prender un grupo electrógeno también es un problema. O sea, no es que solamente resuelve el tema de tener energía, sino que resuelve un montón de problemas colaterales que cambian el estilo de vida. Y además, tener una heladera hace la diferencia entre vivir en el siglo actual o en el anterior, ¿sí? Entonces, esto es importante porque de este tipo de problemáticas está llena, digamos, el país y, lógicamente, la provincia de Buenos Aires y muy cerquita de todas las ciudades. Bien, esto es en otro puesto de campo. Fíjense, no hay que irse a un megaparque para resolver un problema, ¿sí? Y además hay algo muy importante, que la gente que vive en las zonas rurales sabe cuidar la energía porque está acostumbrada a la paquetización de la energía, al litro de nafta, al litro de querosén, a tener las baterías cargadas para lo que sea. Entonces, digamos, saben administrar la energía. Prácticamente no hay que explicar nada salvo algunos cuidados propios de los sistemas. Pero es muy importante saber que, digamos, hay oportunidades de negocio que tienen que ver con la resolución directa de un problema. Y por eso remarco que el panel muchas veces es una anécdota. Lógicamente, esto, digamos, es energía limpia y todo lo que ya sabemos, pero eso ya está, ya lo sabemos. Ahora lo que tenemos que ver es cómo resolvemos situaciones reales, ¿sí? Y esto para que vean que, digamos, todos los que viven en el interior saben que está absolutamente lleno de lugares, y con las estadísticas que da Silvina, digamos, con respecto a gente que está aislada de la red, tanto de gas como de energía eléctrica, bueno, ahí está lleno de oportunidades para resolver problemas puntuales, ¿sí? Este caso me interesa mostrarlo, lo hicimos hace unos años, es una radio de la delegación de Punta Indio, y bueno, acá tienen problemas de voltaje, de red, hablamos de 180 volt para abajo, y cortes por disponibilidad y por la zona donde está. Bueno, en la delegación, en el ex Automóvil Club, se instaló un sistema fotovoltaico para poder tener energía, ¿sí? Las 24 horas. Y acá la externalidad es que la radio, con las noticias del lugar, funciona siempre, porque la gente en sus casas tiene radio con pila, entonces, digamos, por más de que no haya energía, uno puede estar por lo menos conectado con cierto tipo de información. Así que no necesariamente es solo el hecho del medio ambiente, sino que los sistemas aislados tienen esta potencialidad de resolver problemas, ¿sí? Bueno, situaciones de campo como este tipo de lugares que, por lo menos para tener la alarma, ¿sí? Más allá de que después de que puso el sistema y tenía la alarma, la robaron igual, pero por lo menos se enteró, digamos, dentro del tiempo prudencial como para ir, por lo menos, a ver lo que había sucedido, ¿sí? Pasando, para ir terminando con la energía solar térmica, también tiene un potencial enorme. Esta es una obra que hicimos en un hotel en Mar de las Pampas. Mar de las Pampas tiene una situación particular que también, digamos, desde el punto de vista de oportunidad de negocio, digamos, hay que investigarlo porque no hay gas de red, gas de chancha,
con un costo comparativo asociado. Y esta instalación es para 2 piletas climatizadas con 40 colectores de placa plana, fabricación nacional. Bueno, básicamente este sistema le ahorra en temporada todo el gas que consumía por día, y para el 2018 estábamos hablando de cerca de 20.000 pesos diarios. Así que la pregunta de si conviene o no las renovables es decime contra qué lo comparamos y te digo si conviene o no, porque hay muchas cosas que hay que analizar, ¿sí? Bien, y digamos lo que tiene que ver con la industria fotovoltaica aislada tiene que ver con esto, de llegar a los lugares donde efectivamente no tiene sentido ir con otra alternativa. No necesariamente hay que resolver problemas de infraestructura de red, sino que hay que dar soluciones que sean acorde a la problemática, ¿sí? Entonces, esto para que vean, esto es en la provincia de Corrientes, en los esteros de Liberá, digamos, todas las externalidades que tienen que ver con los sistemas renovables. Bueno, en este caso, para llegar al lugar donde había que hacer esta obra, que era un predio de investigadores, en donde están reinsertando el Yaguareté, bueno, no disponían de energía, entonces había que llegar, y para llegar hay que, digamos, atravesar toda la extensa complejidad que tiene nuestra Argentina y que, bueno, está llena de oportunidades para la industria. Bueno, esto es rápidamente para mostrarles que todo esto tracciona industria del aluminio, industria de las conexiones de cobre, cañerías, sistemas de control, etcétera, etcétera, con lo cual hay muchas cosas que tienen que ver con el desarrollo de la industria, ¿sí? Y bueno, en este caso puntual solamente me interesaba mostrar esto porque en este predio, digamos, no tenían internet y tenían 2 grupos electrógenos, y para llevar el combustible quincenalmente, lógicamente se requiere una logística, como habrán visto, y bueno, esto tiene, digamos, la correlación con el uso, ¿sí?, eficiente de lo que ya tienen y cómo lo integramos a lo que ya tienen. Y además, obviamente, capacitar al personal para que opere estos sistemas. Porque el otro mito que hay que derribar es que porque ponemos renovables nos olvidamos de todos los problemas, y no. Todo esto se degrada igual que cualquier tecnología y hay que hacerle mantenimiento igual que cualquier tecnología. Eso está claro, ¿sí? Entonces, bueno, esto para ver que también hay otro tipo de oportunidades para los clubes. Es una obra que hicimos en el año 1992 para climatización de piscinas. Digamos, hoy que están tan complicados los clubes, hay oportunidades para financiar y para realizar este tipo de obras que tienen que ver con climatización de piscinas, agua para las duchas, etcétera, etcétera. Todos conocemos clubes a lo largo y ancho de la provincia de Buenos Aires. Y algo que tiene que ver con la dinamización de la industria, esto es un ranario, ¿sí?, en donde, bueno, lógicamente para desarrollar los renacuajos, y bueno, desconozco los pormenores de la industria de la rana toro, pero básicamente acá nos enteramos que hay que establecerle ciertos valores de temperatura y esto lleva un costo, y bueno, impactar directamente en la estructura de costo de otra industria, lógicamente tiene implicancias directas en la competitividad final. Y la competitividad es algo que yo creo particularmente que la Argentina tiene que recuperar. Y bueno, si todos los actores, digamos, se dedican a impactar y dar soluciones y generar oportunidades de negocio para mejorar la estructura de costos a nivel global de la industria, yo creo que todo esto es para mejor siempre. Bueno, y ahora para finalizar, la otra gran rama que les comenté al principio tiene que ver con la industria de inyección a la red, que acá el fin es poner módulos, conectarse a la red y, lógicamente, inyectar, o para ahorrar tarifa de compra o para generar flujo de ingresos con tarifa de venta. Va a depender de la oportunidad de negocio que se desarrolle en cada lugar, con lo cual eso es parte del análisis que tiene que hacer el que esté a cargo de los proyectos. Les muestro 2 o 3 ejemplos. Esto es en Carlos Casares, una planta de 1,2 megas que hicimos con Mega Energías, una empresa con la cual trabajo, que estamos en la ciudad de Lincoln. Y bueno, esto para una industria láctea, ¿sí?, en donde se debe refrigerar, digamos, aportar energía para las cámaras frigoríficas, ¿sí? Esto es en la localidad de Espigas, a través del programa de Proingeed, que es otro nicho de mercado, digamos, las licitaciones a nivel provincial, además de las, digamos, los desarrollos y las iniciativas privadas de las problemáticas puntuales que está lleno en la Argentina, y, digamos, cualquier persona que se dedique, que tenga un corralón, cualquier, digamos, desarrollo de negocio técnico, puede incluir en su cartera de oportunidades, digamos, el desarrollo fotovoltaico. También existen este tipo de nichos que impacta directamente en las cooperativas, que, hablando de cooperativas, también tienen todo un
un porvenir con respecto a sus clientes aislados. Así que bueno, esto es en la cooperativa de Saladillo, para mostrar un poquito que la Argentina está llena de oportunidades desde el punto de vista de la industria fotovoltaica, tanto en sitio aislado como mercado estructural y desde hace años, y todo lo que tenga que ver con la inyección que va acompañado de un marco legal, lógicamente, que está en desarrollo en la provincia de Buenos Aires. Bueno, y finalmente, para cerrar, digamos, capacitar a la gente y a los más chicos tiene impacto, lógicamente, en el futuro. Estos son unos chicos de una escuela media de acá de La Plata que les enseñamos a hacer colectores con elementos reciclados. Y bueno, a raíz de esto, esos chicos que no sabían que iban a estudiar, terminaron estudiando, me lo llevé para la UTN, así que bueno, ahora están en años avanzados de ingeniería, ¿sí? Así que bueno, esto tiene que ver con el desarrollo de renovables. Y para finalizar, comparto esta foto de mi viejo, cuando arrancaron allá en el año 1982 con el desarrollo de energía solar térmica, con sistemas solares térmicos split. Bueno, para que se vea que esto de las renovables no es algo nuevo, sino que es una cuestión de coyuntura. Como resumen, la situación argentina puntual, por más de que las tendencias globales impacten en ciertos proyectos de envergadura, hay una demanda estructural que tiene que ver con lo aislado, con la problemática de no tener energía. Bueno, ese nicho está ahí disponible hace años para que la gente que se forme avance y pueda dar soluciones y, bueno, desarrollar la industria y todo lo que tenga que ver con ello. Listo, muchas gracias y gracias por su tiempo a todos. Cristian, te hago un par de preguntitas nada más para completar. Con respecto a lo que vos planteabas de que hay oportunidades para la industria, a mí me queda tal vez una duda, que no sé si es viable o no es viable la producción, por ejemplo, de paneles fotovoltaicos argentinos, o si hay posibilidades de otro tipo de tecnología o de generación de otro tipo de tecnologías, como por ejemplo para el almacenamiento, que es un tema hoy fundamental para lo que son los sistemas off-grid, por ejemplo, o para una casa que está alejada, ¿no? ¿Qué opinión tenés con respecto a eso? A ver, en la industria fotovoltaica, puntualmente hablando de lo primero que me comentaste, de la fabricación de módulos, lógicamente, digamos, hay una demanda, se puede planificar, hay proyectos para establecer fábrica de módulos, hay ensambladoras de módulos, ¿sí? Hay por lo menos dos que ensamblan módulos en el país, y después, lógicamente, la mayoría de los paneles que hay en el mercado son, digamos, importados por distribuidores. Ahora bien, la industria fotovoltaica off-grid no es solamente el módulo, lógicamente que nacionalmente hay fábricas de baterías, hay varias fábricas de baterías que hacen desarrollo de baterías especiales. Casi todos mis colegas que trabajan en sistemas aislados trabajamos con componentes nacionales en lo que tiene que ver con cuestiones críticas que requieren postventa. O sea, hoy la industria tiene un desafío en todos los aspectos, pero en términos fotovoltaicos, porque es lo que más conozco, es qué pasa en el después, que el integrador se pueda dar vuelta y salir a resolver un problema con un inversor. Puedes poner un inversor importado de la mejor calidad, con los cuales yo también he trabajado, pero cómo resolvés una problemática de un rayo que se quemó el equipo, hay que sacar, reemplazar. Bueno, con equipos nacionales esa respuesta es más rápida, ¿sí? Y eso hace que el desarrollo sea más fructífero. Digamos, básicamente esa es mi visión de como integrador del negocio en los componentes críticos. Es mejor trabajar, digamos, con algo que uno pueda dar respuesta después, porque habla de la credibilidad a largo plazo de la industria, ¿no? Y para lo que es tecnología de inversores, también hay fabricación nacional, también podría haber más, pero hoy hay pocos, pero bueno, de excelente calidad. Así que bueno, en ese sentido hay oportunidades. Yo creo que en el almacenamiento, no sé si tanto, no me atrevería a decir que, digamos, fabricar módulos hoy es la panacea, pero sí, digamos, todo el resto de componentes de los sistemas aislados. Creo que eso tiene un montón de proyección. Genial. Bueno, muchas gracias, Cristian. Seguimos con Pablo en la última de las disertaciones. Pablo García es ingeniero químico y viene desde hace muchísimos años trabajando en la industria y es docente también de la UNOVA. Así que bueno, bienvenido Pablo, nuevamente, y tenés la palabra. ¿Qué tal, Raúl? Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer
encontrarnos acá y encontrarnos con gente tan querida. Así que aprovecho para saludarlos porque nos falta el asado todavía. No nos habíamos saludado. Bueno, a ver, la idea es seguir, darle un poco de continuidad a lo que ya venían hablando, marcando tanto Silvina como Cristian en cuanto a cuál es la importancia o qué importancia tiene la energía dentro de la industria. Yo por ahí voy a hacer un poco más de foco en la industria particularmente, voy a retomar algunos números que ya fueron mostrados por Silvina y por Cristian, pero insisto, focalizando más adentro de la industria. Y para eso vamos a hablar vamos a finalizar o cerrar esta charla con el concepto o con la importancia que tiene gestionar la energía en las empresas y particularmente en la industria productiva, ¿no? Algo que, por ahí ya cuando uno escucha la palabra gestión, le vienen a la cabeza distintas imágenes: gestión de calidad, gestión de producción o de buenas prácticas de manufactura, le viene a la cabeza gestión ambiental o gestión en seguridad e higiene, cosas que la industria ya maneja y las tiene incorporadas desde hace muchos años. Y bueno, esto de la gestión de energía es algo un poco más nuevo, es algo que se está introduciendo cada vez con más fuerza dentro de las industrias por ahí, las multinacionales, las más grandes, ya lo vienen trabajando desde hace unos años. Y el gran desafío, creo yo, es trabajar en gestión de energía, no solo en esas grandes industrias, sino en potenciar a las pequeñas y medianas empresas, ¿no? que son un motor o el motor industrial más importante del país. Entonces, por ahí acompañar esa forma, esa mirada, porque vamos a ver que gestionar la energía no es solamente hablar de un consumo particular, o como decía Cristian, digamos, eso de que en algún momento él mencionó, buscar soluciones acordes a la problemática, ¿no? Esto se trata de eso también, de estudiar, entender qué es lo que sucede dentro de mi empresa, dentro de mi industria, para poder tomar decisiones y gestionar el recurso energético para ser más eficientes en la producción. Bien, dicho esto, vamos a arrancar un poco con conceptos tanto básicos, pero para tener una idea de lo que estamos hablando. Si yo divido el punto a punto de la generación de energía hasta el usuario final, podríamos tomar estas etapas, ¿sí? Esto es parte de la construcción de nuestro balance energético nacional. Nosotros tenemos distintas fuentes de generación de energía, como decían anteriormente: el sol, el viento, el agua, energía nuclear, energía de la biomasa, energía del gas natural, carbón, poquito, pero hay petróleo. ¿Sí? Esas son las fuentes de generación de energía primaria. Todas esas fuentes de generación tienen que pasar necesariamente por puntos de transformación. O sea, nosotros no la podemos consumir de forma directa, sino que de alguna manera las transformamos para poder obtener el producto que vamos a destinar al usuario final, que es esa energía secundaria. Energía secundaria que no es ni más ni menos que combustibles líquidos, gas y electricidad. Y dentro de los usuarios finales hay distintos bloques que se miden, y lo marco acá porque vamos a ver algunos números para que ustedes vean cómo está distribuido el consumo en Argentina. Uno de esos sectores es el sector industrial, y vamos a ver cómo participa del consumo energético en el país la industria puntualmente. Estos son datos del balance 2018, para que no tengan, o por ahí si surge alguna duda, el balance 2019 es muy parecido, el balance 2017 fue muy parecido, o sea, no hay grandes, esto que hablaba Silvina sobre que las transiciones llevan muchos años, ¿sí? Es así, no cambia de un año a otro, ni en 3 años, ni en 5 años, generalmente llevan décadas las transiciones energéticas. Y nosotros hace mucho tiempo, nuestro país hace mucho tiempo que depende
para la generación, para la producción energética de dos recursos que son, como se ve en el gráfico, fundamentales, que es el petróleo y el gas natural. ¿Sí? El 89%, casi el 90% de la energía que se produce en el país proviene de esos recursos. ¿Sí? Entonces tiene una gran importancia. ¿Cuál es, digamos, uno de los problemas que también Silvina tiró algunos datos? Son recursos que no se regeneran, o sea, son recursos que en algún momento uno va perdiendo, o como sucede actualmente, ¿no? Gas convencional, declinación de yacimientos convencionales, reemplazo por yacimientos no convencionales. Bueno, decimos, estamos produciendo gas no convencional. Bueno, hay que tener en cuenta que cuando uno va hacia este tipo de transiciones, en cuanto a que, en este caso el gas natural, ya no puedo o me cuesta sacarlo de los yacimientos convencionales, si me voy a lo no convencional, también eso impacta en lo económico, porque lo no convencional es más caro, ¿no? Entonces eso va marcando impactos en el futuro de generación para el abastecimiento energético del país. En cuanto a la energía secundaria generada, algo que, bueno, habían visto, el principal recurso energético que disponemos en el país es el gas, sin ninguna duda, el petróleo y, bueno, y algunos otros, ¿no? En cuanto al consumo por sector, el consumo industrial de esa energía, o sea, cuánto la industria toma de ese recurso energético, alrededor del 24%. O sea, Argentina produce 100, 24 son para la industria, ¿sí? O es lo que consume la industria. Después van a ver que los otros sectores, como el residencial y el comercio, el transporte, tienen participaciones, sobre todo el residencial y el transporte, similares a lo que consume la industria. Consumo total, ¿no? General. Y en cuanto a la energía eléctrica, o sea, de toda la energía eléctrica que se genera en el país, la industria consume cerca del 40%. Acá voy a hacer una pequeña aclaración para seguir avanzando. Si bien el grado de participación de la industria respecto al consumo de recurso energético es alto en electricidad, cerca del 40%, el principal motor energético de la industria sigue siendo el gas natural, ¿sí? El gas natural distribuido por redes es aproximadamente el 60% de lo que la industria consume como recurso energético para seguir produciendo, ¿no? Para seguir generando valor agregado a los recursos. Acá, nada, voy a mostrar un gráfico porque también tiene que ver con esto, ¿no? Vamos a cerrar o a ir acercándonos a la gestión de energía y a su importancia. Y una de las cosas que yo les decía, bueno, hay sistemas de gestión que estamos más acostumbrados en la industria a verlos, a utilizarlos, y que llevan años implementados. Y uno se podría poner a pensar, y bueno, ¿y por qué la gestión de energía recién aparece ahora? Y bueno, uno de los motivos, no digo que el único, hay muchos otros, ¿no? Pero para ser sintético, uno de los motivos es, digamos, el precio asociado a la energía, ¿no? Si nosotros, ¿por qué hace 10 años no hablábamos? Y eso es una gran, eso es una gran falencia o deficiencia de nuestro propio sistema. Hace 10 años a nadie se le ocurría, o a muy pocos se les ocurría hablar sobre eficiencia energética, hablar sobre gestión energética. ¿Y por qué? Y porque prácticamente si uno miraba a la industria y analizaba estructura de costos, la energía, prácticamente el costo de la energía dentro de la estructura de una industria era mínimo. Entonces, a partir de los incrementos tarifarios, acá tienen tres cuadros tarifarios llevados desde el 2010 al 2020. Y van a ver que el crecimiento en cuanto al costo de la energía se ha incrementado. Esto es en pesos por kilowatt-hora, o sea, por unidad energética. Si esto lo lleváramos al terreno, a la dolarización, bueno, ya ahí es otro universo para hablar, como muchos de ustedes se imaginan. Algo similar pasó con la potencia eléctrica.
¿sí? Esto por ahí para los que todavía no, o si no tienen, no se han acercado a cómo es la estructura de costos de lo que uno contrata energéticamente, de los medianos y los grandes consumidores, generalmente donde está encuadrada la industria, uno paga por la energía consumida, pero también por la potencia disponible, ¿no? Por la potencia contratada. El costo de la potencia son dos cargos que se pagan por separado. Los cargos de la potencia también se vieron incrementados significativamente. Digo, ¿es el único motivo por el cual hoy empezamos a hablar sobre gestión de energía? No, hay un montón más. Silvina mostró una evolución en cuanto al nivel mundial, como el tema de la sostenibilidad y todos los nuevos objetivos del planeta respecto al cambio climático, y ella decía, bueno, la energía, casualmente, 2/3 de las emisiones de gases de efecto invernadero del planeta corresponden a nuestros usos energéticos. Entonces, digamos, hay un montón de cosas que nos van llevando, pero por lo menos desde mi punto de vista, creo que el que nos dio el cachetazo final para poder empezar a trabajar con la gestión de energía y a abrir los ojos, a ser más objetivos en cuanto a decir, bueno, ¿cómo uso la energía? ¿En qué la uso? Creo que ha sido estos cambios a nivel del precio de la energía. Y ahora sí vamos a finalizar o a cerrar con un poco los detalles de lo que lleva, de las etapas, los bloques, lo que uno tiene que prestar atención cuando evalúa, ¿sí? o intenta implementar un sistema de gestión energética. Sistema de gestión energética que el más conocido son, digamos, si alguno de ustedes tienen acceso, son las ISO 50001, pero las normas LEED también hablan, que son de construcción, también hablan de gestión energética dentro de la construcción. Hay las normas IRAM, los etiquetados, todo tiene que ver con esto de ser más eficientes en el uso y gestionar la energía. Les decía que hay como 3 grandes bloques a mirar cuando uno quiere en su industria o en una industria en la cual tiene que intervenir. 3 grandes bloques para trabajar. El primero y principal y fundamental, que es, digamos, a modo de arranque, es conocer el marco legal, ¿no? Los contratos de suministro, vamos a hablar un poco de qué significa eso, pero el marco regulatorio es fundamental. El segundo paso, obviamente, es el trabajo de identificación, de medición de consumos y de sectorización de esos consumos. Bueno, ¿dónde se me está yendo, digamos, el consumo energético, ya sea de energía térmica como de energía eléctrica, principalmente? Y recién, en función de esas dos cosas, o de esas dos evaluaciones, que además tienen mucho en común y hay que cruzar mucha información ahí para poder tener un conocimiento real de cuál es la situación energética de mi establecimiento, de mi empresa, de mi industria, recién a partir de ahí encontrar esas oportunidades de mejora y elaborar un plan de acción a futuro. En cuanto al marco regulatorio, vamos a hacer solamente unos detalles, no me quiero extender mucho, pero a ver, tenemos que, en el caso, por ejemplo, de la energía eléctrica, tenemos que ser conscientes que depende, como creo Cristian mencionaba, el tema de las cooperativas y demás, o sea, dependemos o tenemos que ver en qué lugar estamos consumiendo la energía. No es lo mismo consumir el costo, el precio, mejor dicho, de la energía en capital que el precio de la energía en provincia de Buenos Aires, que el precio de la energía en Neuquén cambia en el país, y hay veces que cambia dentro de la misma región. Entonces tenemos que primero analizar cuál es el marco legal o la legislación que tenemos en el punto de consumo. Después hay que hacer una revisión de todo lo que es el contrato de suministro, porque no hay una única forma de contratar energía, no hay una única forma de contratar energía eléctrica, ni tampoco una única forma de contratar energía, de contratar gas natural, ¿sí? Depende de varios factores, uno de ellos, el más importante, es
el consumo propiamente dicho de la empresa o de la industria, ¿no? Ahí eso te va marcando el segmento en el cual vas a entrar en el encuadramiento tarifario. Ahí empiezan a aparecer un montón de cosas. Empiezan a aparecer cosas como, por ejemplo, que hay encuadramientos que uno podría acomodar o reacondicionar tomando medidas muy pequeñas de reordenamiento de consumos energéticos. Bueno, y finalmente, obvio, hacer un análisis histórico, no menos de 2 años, de la facturación tanto de energía eléctrica como de energía. Eso como primer paso de entrar a gestionar la energía en nuestra empresa. El segundo, les decía, tenía que ver con la identificación y la evaluación de consumos. Acá este paso es fundamental también para cruzar información con la anterior, pero principalmente para poder llegar a lo que dice ahí en el tercer punto, llegar a construir un balance de energía por tipo de suministro. O sea, a ver, yo tengo mi factura eléctrica, me dice que consumí tanto. Bueno, ¿y en dónde lo consumí? ¿En qué hora? ¿Lo consumí todo junto o fue parejo a lo largo de todo el mes? Bueno, todas esas cosas hay que construirlas dentro de nuestra planta, en el caso de una planta de producción industrial, o dentro de una empresa, que puede ser un edificio, ¿no? Los consumos mismos de un edificio. Y esto, les decía, es fundamental porque es la única forma de orientar nuestras acciones y ser eficientes también a la hora de tomar decisiones. Nos ha pasado de buenas intenciones en cuanto a decir, no, yo quiero ser más eficiente, entonces era un edificio gigante, donde agarraron de un día para el otro y cambiaron todo el sistema de iluminación y se pasó a LED. Y es fantástico, está bien, es un camino que en algún momento, en un punto, vas a llegar y lo vas a hacer. Sin embargo, el consumo dentro de ese edificio, en cuanto a iluminación, representaba un 10% del consumo total, con lo cual, orientar o sea, ¿qué pasó? Hicieron una inversión muy grande en cambiar todo el sistema de iluminación a LED, y después, representado en la tarifa eléctrica, o sea, representado en la facturación, no se vio nada, o se vio muy poco. ¿Por qué? Porque impactaba poco. Entonces, es muy importante conocer en qué consumimos la energía, ¿no? ¿Dónde nosotros, y acá también, ¿no?, se abre un abanico de posibilidades, como mencionaba Cristian, en cuanto a la industria, al desarrollo. ¿Por qué? Porque todavía estamos lugares en los que ni siquiera hay medidores. Muchos lugares donde hay medidores analógicos. O sea, va alguien con una libretita y toma el registro de lo que se consume. Entonces acá hay un trabajo muy importante de la digitalización, ¿no? De llevar toda esta información y empezar a volcar esta información en tiempo real y con mediciones que uno podría ver de forma remota para entender en qué está consumiendo o qué uso le está dando al recurso energético. Y algunos ejemplos, finalmente, para ir cerrando como oportunidades de mejora, dentro sobre todo de la industria de manufactura, dentro de la industria de producción de alimentos, de producción de metales y demás. Algunos puntos que siempre salen o son importantes para abrir los ojos a la hora de tratar de ir a buscar esos puntos o esas oportunidades de mejora. Obviamente el tema de la eficiencia de los motores eléctricos, la industria de producción utiliza muchísimo la fuerza motriz a partir de la energía eléctrica. Algo similar con los sistemas. Sí, nos estamos quedando sin tiempo. Tiempo. Sí. Lo que nos falta es tiempo. Así que, bueno, mil gracias, Pablo. La verdad que es espectacular todo lo que pudieron comentar ambos tres, tanto Silvina como Cristian, como vos, sobre el tema de renovables. Sabemos que es un universo enorme para charlar y creo que próximamente tendremos también nuestro congreso de energías renovables desde las federaciones, porque hay muchísimo para desarrollar y tiene muchas oportunidades y desafíos. Hace falta poner inteligencia en todo esto y por eso
está bien que esté dentro de este marco de Industria 4.0 todo lo que es renovables. Así que muchísimas gracias y un beso grande para los tres, un abrazo y nos veremos. Bueno, muchas gracias a ustedes.